Hola a todos, bienvenidos a Hashem, y es el Comando Bresle transmitiendo para Colombia y para el mundo, y con mi amigo Brian, mi amigo Osman, don Gustavo, don Elmer y don Miguel. Ahí también la llamada don Lindman. Entonces estamos acá y quien les habla Daniel Escobar, Comando Bresle, Comando Central de la Emuná. Estamos en un estudio de los campos del bosque y el Isboedut. Gracias al Eterno que nos sigue ayudando, que hacía 15 días que no nos reuníamos, así quiso Hashem. Entonces, por algo bueno, el propósito final del descenso es el ascenso. Entonces, que había una enseñanza bien chévere, bien poderosa, y con el favor del Eterno ya estábamos pues aquí estudiando. Le vamos a hacer un resumen. Estamos en la página 39 del libro del Rabarush, en los campos del bosque, guía práctica para la plegaria personal, página 39. Entonces empieza, para el que lo merece. Ahora los compañeros son los que le van a hacer ahí el resumen. Cada tanto vienen a verme eruditos de la Torá, pues dice el Rabarush, que desde pequeños estudiaron en una yeshiva y a quienes aparentemente no les falta nada. ¿Qué vida puede ser mejor que una vida de Torá? A pesar de eso, llegan a verme confundidos y emocionalmente quebrados. Cuando la vida les presenta una prueba, se desesperan y no confían en su capacidad. Los breleveros se desesperan, los de Breslev. No, porque Rabbi Nachman dice, la desesperación no existe. Si uno hace Isboedú, uno sí se desespera, pero hace Isboedú y se le quita. Canta, baila y aplaude y da gracias y ya la desesperación no existe. Cuando la vida les presenta una prueba, se desesperan y no confían en su capacidad para superarla. No consiguen salir de la oscuridad que los envuelve. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué les falta? Les falta la plegaria. Están lejos de la redención personal porque están lejos de la plegaria. Y que con su estudio de la Torah, ¿qué valor tiene si están lejos de cumplir lo que estudian? ¿Y qué con su estudio de la Torah? ¿Qué valor tiene si están lejos de cumplir con lo que estudian? Miren qué pregunta ahí tan brava. ¿Qué con su estudio de la Torah? ¿Qué valor tiene si están lejos de lo que estudian? Entonces, ¿qué estamos hablando ahorita ahí más o menos? A ver qué les quedó en la... Vamos con una pregunta. ¿Qué es una yeshiva? La yeshiva es una casa donde los judíos estudian Torah desde niños. Entonces ahorita decíamos que lo que nosotros sabemos, pues cierto, que nos estabas contando también es que ellos empiezan, por ejemplo, estudiando el Aleph Bet, el alfabeto. Lo primero con lo que empiezan allá en la yeshiva, estudiando cada una de las letras. Entonces le hacen un estudio muy amplio de cada que una de... que en el tetero les dan Torah. En el tetero les dan 4 años. Exacto. Cuando tenía 4 años tomaba tetero. ¿Cierto? Entonces empiezan haciéndole pues un estudio, una enseñanza muy amplia de las letras, de lo que representan, inclusive la numerología también está ahí, ¿cierto? Sí. Presentan los números. Es que la misma letra. Exacto, la Aleph es el 1, ¿cierto? Y así en más. Entonces ellos desarrollan pues, una capacidad de análisis muy amplia, ¿cierto? Entonces vienen a recibir todos esos estudios desde niños, lo que nosotros estamos haciendo ahorita ya viejos. Sí. Pero comparándolo pues con, pues sacándole las ventajas de estudiar Breslev,
vemos que nosotros con la plegaria, que por eso hacemos tanto énfasis nosotros, pues los que no somos judíos, la plegaria para nosotros es primordial y nos ayuda, digámoslo así, guardando las distancias, a equiparar un poco la ventaja que nos pueden llevar los judíos en estudio de Torá, ¿cierto? Sin decir pues que estamos a su nivel, ni mucho menos, ¿cierto? Ni que la Torá no es importante, no estamos diciendo, o no estoy diciendo eso. Pero la plegaria nos ayuda mucho a adquirir también las capacidades que ellos desarrollan desde niños en la yeshiva. Más o menos así era lo que estábamos pues, estudiando. Exactamente, hermano, porque mira que estamos viendo acá que dice el Rabarus. Cada tanto vienen a verme eruditos de la Torá que desde pequeños estudiaron en una yeshiva y a quienes aparentemente no les falta nada. ¿Qué vida puede ser mejor que una vida de Torá? Porque está con doble signo de interrogación. A pesar de eso, llegan a verme confundidos y emocionalmente quebrantados. O sea, es un excelente resumen lo que hizo aquí mi querido Osman. Porque, o sea, desde los 4 años más o menos empiezan a estudiar el Aleph Bet, entonces que la Aleph simboliza Wey y que la Aleph es el número 1 y por eso el sistema de la escritura pues hebrea, o sea, es de derecha a izquierda. Estamos hablando del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, del cerebro. Entonces ellos empiezan a correlacionar desde chiquitos todo lo que es la parte analítica con la parte analógica. Que analítica es ver la parte, analógica es ver el todo. Y tienen un puente, que es lo que hacen los artistas, los grandes genios, lograr interrelacionar las dos partes del cerebro, nuestra parte analógica, nuestra parte analítica, que también se puede traducir nuestro cerebro y nuestro corazón. Eso tiene mucho que ver, Daniel, con que ellos, por ejemplo, lo hablamos también ahorita, ellos han sobresalido mucho en el campo de la ciencia, por eso han tenido muchos premios Nobel y son pues para desarrollar tecnología de punta pues son muy avanzados y es debido también a eso, ¿cierto? Y también han habido han sobresalido en muchos campos, en la música, en matemáticas y sobre todo pues en el desarrollo científico. Son muchos y muy notables los aportes que ha hecho la humanidad, todo el pueblo de Israel. Basado en el sistema educativo, es un sistema educativo que viene desde, digamos que desde Moisés, por no decir que antes, porque por ejemplo Jacob estudió en la yeshiva de Shemi Eber y ellos adquirieron su conocimiento de Noah y él adquirió su conocimiento de Matusalem y Matusalem de Enoch y Enoch directamente de Hashem, de Adán. Entonces es un conocimiento ancestral que todavía en este momento, actualmente en el 2023, se enseña en Israel, es el pensum que hay en la yeshiva. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo acá el rabino Arush? O sea, es lo que estamos hablando, pues ellos desde chiquiticos, desde los 4 años, vamos a volver a leer, no sea uno, sino el Rabarus el que diga. Cada tanto vienen a verme eruditos de la Torá que desde pequeños estudiaron en una yeshiva, a quienes aparentemente no les falta nada. ¿Qué vida puede ser mejor que una vida de Torá? Digo así porque son 2 signos de interrogación. A pesar de eso, llegan a verme confundidos y emocionalmente quebrados. Oiga, pues,
tienen todo ese acervo de conocimiento y son muy inteligentes. Uno puede ser inteligente, pero otra cosa las emociones, otra cosa el control de la emoción, que es la emuná, por eso el cerebro y el corazón. El cerebro, todo esto, el segel, se trabaja así, en la yeshiva, todo lo que hemos hablado, pero el corazón se trabaja es con la plegaria. El corazón se trabaja es con la plegaria, esas son las emociones. Uno tiene que tener también un control de las emociones. Vamos a seguir leyendo. A pesar de eso, llegan a verme confundidos y emocionalmente quebrados. Cuando la vida les presenta una prueba, se desesperan y no confían en su capacidad para superarla. No consiguen salir de la oscuridad que los envuelve. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué les falta? Les falta la plegaria. Están lejos de la redención personal porque están lejos de la plegaria. ¿Y qué con su estudio de la Torá? ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué valor tiene que uno esté de los 4 años en una yeshiva con todo el sistema de estudio más avanzado, como más bien diseñado, porque viene diseñado de Hashem, desde Moshe, si no tiene la plegaria? O sea, ¿qué valor tiene si están lejos de cumplir con lo que estudian? ¿Cómo cumple uno con lo que estudia? Que esa es una enseñanza de Bresle. No es solamente intelectual. Si uno quiere cumplir con lo que uno estudia, tiene que hacer plegaria para poder cumplir con lo que está estudiando. Si no hace plegaria, no es capaz de cumplir con lo que está estudiando. Entonces, ahí es donde lo que estamos hablando, disculpen, redondeo aquí la idea, que bueno, nosotros aquí ya después de viejos, estudiando las letras hebreas de a poquito, estudiando un poquito según la Hasidut, según los libros del Rabarush, estamos estudiando la Hasidut, pero también estamos estudiando todo el Pardes, todos los 4 niveles de la Torah, más la Hasidut, de a poquito, pero entonces ellos empezaron a estudiar eso desde chiquiticos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Si ya después de viejo fue que empezamos con este sistema educativo, porque si somos de Breslev, tenemos la plegaria. A través de la plegaria podemos desarrollar también el corazón, a la vez que desarrollamos el cerebro, sistema analítico, sistema analógico, la creatividad, el análisis, pero con el corazón. Entonces, por eso es que es tan adecuado esta Torah de Rabbi Nachman para esta época antes de la llegada del Mashiach, los que llaman los últimos tiempos. ¿O qué más hay? ¿No? Eso es muy fundamental. Vámonos por el lado, pues, como de soldados de la luz. Por eso es que uno, vamos a estudiar Torah, muy bueno, excelente, pero volvamos a leer el párrafo. Cada tanto vienen a verme eruditos de la Torá que desde pequeños estudiaron en una yeshiva y a quienes aparentemente no les falta nada. ¿Qué vida puede ser mejor que una vida de Torá? Ya tienen la Torá. Porque es que mire, para el que lo merece, ese es el título del subcapítulo, para el que lo merece será un elixir de vida. Y dice la Torá, dicen los sabios, la Torá es un elixir de vida o un veneno mortal. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si uno hace plegaria, es un elixir de vida. O sea, plegaria, pero estamos hablando del Itbodedut. ¿Por qué? Porque todos estos eruditos de Torah que están en una yeshiva hacen minhar, bit, todas las 3 plegarias diarias, todos los salmos, no estamos hablando de la plegaria escrita. O sea, ¿qué valor tiene si están lejos de cumplir lo que estudian? O sea, ¿qué les hace falta? Les falta la plegaria, dice el Rabarush.
Pero la plegaria es la plegaria personal en aislamiento, el Itboedut. O sea, uno puede estudiar mucha Torah, puede recitar mucha plegaria escrita, pero si no tiene eso, llega una prueba y va a estar quebrado, va a estar emocionalmente derrumbado, va a estar con las emociones hechas trizas porque Mejor dicho, si les llegan las bajadas, no está preparado. exactamente, si llegan las bajadas, Claro. no puede Sin así asumir poder- esa bajada, esa barrera con alegría, sino ese Itboedut. Y esa barrera es lo que le permite a uno, o sea, cuando uno asume una barrera, que es lo que estamos estudiando los viernes, cuando asume una barrera de forma adecuada, de forma correcta, uno puede pasar de nivel. O sea, son 7 cielos, cada cielo tiene un firmamento. Estamos hablando del cielo de este mundo, son 7 cielos. Y de cada cielo va bajando como una shefa, una bendición. Entonces, si uno llega a un firmamento que es una barrera y la asume con alegría, sube al otro cielo. Y de esa forma puede avanzar lo que naturalmente se avanzaría en 10 años, 20 años, 30 años, 40 años de estudio, de... Entonces, esas son las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, a través de Rabbi Natán de Breslev, a través del Rabarus. Acá me le está poniendo, aquí no menciona todo eso porque la idea es pues como más en la práctica, pero ya que nosotros estamos ahí ya como en la pomada, pues ahí en el cuento, en la arena, luchándola. Cuando viene una prueba y nosotros le decimos gracias a Hashem y nos alegramos y somos capaces de alegrarnos, nosotros vemos que todo se soluciona. Entonces creo que estamos subiendo de nivel y estamos llegando a alturas que no puede llegar un erudito de Torah que desde los 4 años está estudiando en una yeshiva si no tiene eso, si no tiene conocimiento, ese es Segel. Entonces ya sabe, una barrera, gracias Hashem, es el Segel. No es porque así quiso Hashem, es porque el propósito final del descenso es el ascenso, vino ese descenso, es porque viene un ascenso. Entonces si uno la recibe así, esa barrera, entonces, con alegría, entonces sube de nivel y esa subida de una forma sobrenatural puede uno adquirir un nivel que se puede demorar de forma natural mucho tiempo, muchos años. Sí, nosotros ahí estamos combinando pues como la lección 24 y lo que estamos estudiando acá. Entonces, sigue el Rabarush. Lo primero que se debe hacer para poder cumplir con lo estudiado es rezar por ello. Rezar por ello. O sea, el Itboedut. Porque si usted estudia, bueno, estamos estudiando esto. ¿Usted en qué parte de los salmos encuentra lo que estamos estudiando así, pues específicamente? No, tiene que sacarlo de adentro. No es lo que dicen los rabinos, que tienen este conocimiento, hay otros que no. Que es muy distinto usted coger un libro, que este libro es externo a mí y a todos, es externo. Entonces, si usted lo recita, es algo muy importante, muy poderoso. Pero realmente el rezo como tal, el rezo viene de adentro, de donde el corazón, para poder hacer ese puente entre la mente y el corazón. Porque estos muchachones han estado estudiando en la yeshiva desde los 4 años, pero en la cabeza, o sea, no puede ser solamente intelectual, tiene uno que rezar por lo que estudia. Cuando uno reza por lo que estudia, tiene que ser de adentro, porque tiene que ser algo que uno tiene por dentro, que uno escuchó con los oídos, o sea, la sabiduría, el Jochma es lo que está escrito en los libros. El entendimiento es que uno entiende qué es lo que están diciendo. Y el conocimiento, el dar, es que uno, ahí donde viene el corazón, la parte del corazón, uno ya sabe cómo ponerlo en práctica, pero eso se logra solamente a través de la plegaria. Y cuando viene esa bajada, que es lo que hemos estado estudiando, entonces uno tiene que hacer las permutaciones entre la sabiduría, el entendimiento y el dat, el conocimiento. Uno tiene que saber
lo que escuchó, saberlo entender, saber escuchar bien lo que leyó, saberlo entender y saberlo poner en práctica, pero eso solamente se logra a través de la plegaria. Una la única forma de poner en práctica lo que uno está estudiando es a través de la plegaria. Ahí es que hace las permutaciones y se construyen los palacios, y se recibe ese intelecto y entonces ya se supera esa barrera, entonces ya pasa, como decir, al otro cielo y ya pueden empezar a recibir bendición, iluminación de otro nivel más superior todavía, y entonces esas pruebas lo que hacen en última instancia es hacerlo subir de nivel, elevarlo. Pero entonces estas personas, porque son que cada tanto vienen a ver eruditos de Torah, o sea, son varias personas eruditos de Torah, o sea, que usted le menciona algún concepto, no, sí, ahí está en la Gemara, en Shabbat, 36b, o sea, no se trata de ser una enciclopedia, Baruch Hashem, sí, tiene conocimiento, pero siempre y cuando tenga la plegaria. Entonces, para eso lo principal es la plegaria, la virtud más exaltada que tiene el hombre es la plegaria, y eso es lo que nos dice Rabbi Nachman de Breslev. Entonces nosotros nos podemos estudiar mucho sin la plegaria, eso no vale nada, porque vamos en contra de lo que nos está diciendo el Sadí, que es lo que estamos estudiando, que uno para poder vencer ese Yetzer Hará, esa mala inclinación, para poder ganar esta guerra que está en el corazón tiene su lado malo y su lado bueno, su lado bueno y su lado malo, o su lado no bueno y su lado bueno. O sea, tiene su Yetzer Hará y su Yetzer Hatov, su inclinación al bien y su inclinación al mal. Entonces, para poder vencer esa guerra tiene que ser con la ayuda del Sadik. ¿Qué nos está diciendo el Sadik? Que la virtud más elevada que tiene el ser humano es el Itboedut, hablar con Dios en privado, con sus propias palabras, no tiene que estudiar. ¿Usted para hablar con Dios tiene que estudiar? No. Bueno, ya le habla a uno el corazón, a la emuná, y uno quiere estudiar. Es muy importante estudiar porque los sabios dicen, en Pirkei Avot creo, que ningún piadoso puede ser ignorante, ¿no? Un piadoso es alguien que ora mucho, que hace muchas devociones, no puede ser ignorante, pero primero tiene que hablar con Dios. Aquí lo entendemos por qué. Ya después va estudiando, va estudiando, va estudiando, pero eso es otro tema. Pero la cosa es que si uno no estudia, pero habla con Dios y si empieza a estudiar sobre el Itboedut, de cómo se hace el Itboedut y cómo se habla con Dios, realmente va a llegar el momento en que va a estudiar y va a estudiar mucho, y es lo que nosotros queremos. Imaginen lo que dice aquí, ¿qué vida puede ser mejor que una vida de Torah? Lo que todos queremos, uno puede dedicar a estudiar la Torah todo el día, pero nosotros toca a trabajar. ¿Por qué? Porque así Hashem lo quiere, que bajemos y volvamos a subir. Entonces, pero lo que nos está diciendo acá es que no nos podemos poner, no, a estudiar y que tanta cosa que hay para estudiar y que ya estamos en el camino correcto. No, eso es un error. Primero hay que hacer ese lipoedud, primero hay que hacer la plegaria personal en aislamiento. Ya el mismo Hashem nos va mostrando, nos va mandando aquí un libro, que una conversación, y él tiene muchas respuestas, pero primero tiene que ser la emuná, y para tener la emuná tiene que tener primero la plegaria, porque es que si no tiene emuná no tiene control emocional, entonces llega una prueba y lo rompe, lo quiebra. Entonces vamos a seguir acá lo que dice. Si tiene algún comentario, adelante. Comentarios, preguntas. Bueno. Vea, Sí, Daniel, hágale. yo entiendo algo. Dice que todos esos eruditos creen, lo que entendí, que creen y no les falta nada. Pero entonces al final, usted lo describe muy sabiamente, de que sí les falta, así estén pegados de la Torá, así sean unos grandes eruditos, así estén concentrados en la Torá. Ellos, ¿por qué desconocen que les falta
la, la, la plegaria. ¿Por qué no aprendieron eso? Están desde pequeños. Yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué razón ellos Porque no son entienden? breleveros. ¿Cómo? Porque no son breleveros. Porque no son de Bresle. Si estuvieran en Bresle, le hubieran enseñado desde chiquiticos que lo más importante es la plegaria. O sea, Pero no de Bresle. así estén ellos desde pequeñitos y no pertenecen a los breleveros, les está faltando ese conocimiento que es el tener, Sí. Correcto. Un ejemplo muy claro de ello es el Rabí Natán. Que ya lo hemos dicho muchas veces acá, que él era un erudito de Torá y rodeado como 18, 20 años, 21 años cuando y rodeado de unos eruditos de Torá, el papá, el suegro. Papá era erudito, tenía plata, el suegro era un gran sadí, no solamente erudito, sino un sadí. Muy elevado. El papá del suegro venía toda la noche desde el cielo a enseñarle Torá. O sea, ¿qué Torá va a ser más grande que la Torá que hay en el cielo? Y Rabí Natán sentía que le faltaba algo. Y conoció a Rabí Nachman. A Rabí Nachman, sino que eso estaba recién estrenado. Exacto. Pero luego los mismos parientes de Rabí Natán pues reconocieron, o sea, la elevación que tuvo el Rabí Natán después de estar en contacto con las enseñanzas del Rebbe Nachman. O sea, ellos mismos reconocían que la elevación de Rabí Natán era muy elevada debido a lo que aprendió la plegaria, las enseñanzas del Rebbe Nachman. Sí, es que hasta para uno es difícil de creer, ¿para qué? No, claro. Porque uno ve la Torá, y como, ay, que el Midrash, y ay, no todo el poco de libros con letras doradas, uy. Y le pone la piel de gallo o de gallina. Y entonces uno que le digan que la plegaria es la virtud más exaltada que posee el ser humano es difícil de creer. Entonces sí, don Lindman, sí, eso porque no eran de Bresle. Imagine que o sea, cada tanto vienen a verme eruditos de la Torá, que desde pequeños estudiaron en una yeshiva y a quienes aparentemente no les falta nada. ¿Qué vida puede ser mejor que una vida de Torá? Entonces lo que leímos, lo que analizamos, lo que comentamos, el Rabarus empezó a hacer Baal Teshuvah, o sea, volver al camino eterno, después de salir del ejército. O sea, según cuentas, pues más o menos, ellos entran a los 18 años en el ejército y son 3 años. O sea, después de los 21 años fue que él empezó a meterse en los caminos del Eterno. Estamos hablando de gente que desde los 4 años están en el camino del Eterno, entre comillas, porque le falta la plegaria. Entonces es algo muy grande. Por eso es que, o sea, lo que dice Rabí Natán, la grandeza de Bresle está oculta. Es difícil ver eso. Hasta para uno hay veces le da brega. Que uno ha comprobado el poder de la plegaria y que uno reza y le responden. Ahora otros que nunca han tenido contacto. Entonces esos eran los que venían, mano, que yo ir allí a Mississippi y me da el favor. Desde aquí desde aquí, mano. En el barrio no hay luz. ¿Se funde el foco o no? Lo primero que se debe hacer para poder cumplir con lo estudiado es rezar por ello. Resulta pues que incluso el que estudia día y noche con la intención de llevar a la práctica lo estudiado, aún necesita rezar mucho para lograr alcanzar su meta. Y si no tiene la intención de cumplir con la Torah que estudia, es mejor que directamente no la estudie en absoluto. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Por eso,
a todo erudito de Torah que no se ocupa lo suficiente con la plegaria, le sigue faltando lo más importante, porque la herramienta principal para poder llevar a la práctica lo estudiado es la plegaria. Además aprendimos que sin plegaria es sin Hashem, pues la principal manera de conectarse con Él es por medio del rezo. Entonces, ¿para qué el hombre estudia Torah si no es para conectarse con el Creador? Cuando estudiamos Torah y especialmente cuando estudiamos Musar, Musar es la ética de la Torah, Hasidut y los conceptos más profundos y místicos de la Torah, la perfección del estudio es solo cuando se convierte lo estudiado en plegaria. Esto es lo que nos enseña Rabbi Nachman en Likutei Moharan 1.22. Que cuando el hombre reza por aquello que todavía le está oculto, sube de un nivel espiritual a otro. El resultado es que lo que estaba hasta ahora oculto se le revela y ahora se acerca a un conocimiento oculto más elevado. Además escribe Rabbi Nachman que una plegaria como esa tiene un nivel más elevado que lo estudiado. En otro lugar sigue Rabbi Nachman explicando. En Likutei Moharan 2.25. También es bueno transformar la Torah en plegaria, es decir, que cuando el hombre estudia o escucha una enseñanza de Torah de un verdadero justo, tiene que convertirla en un rezo, es decir, pedir y suplicarle al Creador conseguir todo lo aprendido, preguntando cuándo podrá lograrlo y lamentando cuán lejos se encuentra de ello. Y debe pedirle a Él que le dé el mérito de alcanzar todo lo estudiado. A la persona que tiene este conocimiento y una verdadera voluntad, Hashem la conducirá por el camino de la verdad y podrá deducir una cosa de otra, hasta llegar a saber cómo debe actuar para expresar palabras de gracia con los correctos argumentos, para complacerlo a Él, para que lo acerque a su servicio divino. Entonces la conversación que uno tiene con el Creador llega a un lugar muy elevado, especialmente cuando transforma la Torah en plegaria, lo que provoca una enorme complacencia en el cielo. Comentarios. Esto quiere decir que el compromiso que nosotros tenemos en este instante, así seamos ya viejos, bueno, que vieja es la cédula porque yo no estoy viejo, es importante tener en cuenta que debo entrar por el camino de la plegaria. Lo que leo de la Torá lo debo trasladar como plegaria a mi vida. Ahí ya sí se me abre más el entendimiento, porque cuando uno mira una enseñanza de la Torá y la traslada en una oración para uno, entonces allí nosotros entramos a formar parte de lo que aprendimos en ese momento de la Torá. Bueno, nosotros aprendimos eso, pero tenemos nuestros sabios que nos enseñan, que nos dicen, que nos guían. Tenemos este tipo de reuniones que le abren a uno el entendimiento y se pregunta uno, entonces, ¿cómo hago esto? Y usted sabiamente lo ha leído. O sea, ese punto en que nosotros partimos a hacer de la enseñanza de la Torá una plegaria, me llena de emoción a mí. Porque ese entendimiento de que tomé de la Torá y lo convierto en plegaria para decirle gracias, Padre. Vamos a la práctica para que no se nos escape de eso que usted está diciendo, que es muy importante. Previamente estaba pensando en eso. Porque es que, ¿a qué nos enseña el Rabarus? El Rabarus nos enseña, primero, dar las gracias. O sea, vamos a hacer un resumen práctico del Itboedut. ¿Cómo metemos esto acá? Lo que pasa es que hay que esforzarnos. Sí. O sea, mire que lo más importante en sí, cuando uno estudia, es poner en práctica la plegaria. Ahí en ese sentido, Rabbi Natán nos dice, bueno, si usted estudia 1 hora Torah, asegúrese de hacer 2 horas de Itboedut. Si usted estudia 2 horas Torah, haga 4 horas, o sea, mínimo el doble de lo que estudia. Entonces, por eso es que tampoco nos podemos ir, o sea, a lo burro, o sea, toca a lo burro, de a poquito ir estudiando. ¿Por qué?
porque dice, ¿qué nos dice acá en este libro del Rabar? Así un resumen pues súper ultra rápido. Primero la gratitud. Entonces la gratitud, digamos, así como para poder tener media hora para hacer el rezo, el Itbodedut acerca de lo estudiado. Vamos a hacer como diría, para poder tener media horita para rezar por lo estudiado. Sería media hora de gracias, media hora de introspección, de Hesbon Nefesh, del autojuicio, media hora, y ya la otra media hora de rezar por lo estudiado. O sea, mínimo tenemos que tener 1 hora y media. El pedido es lo mejor, es pedir por lo que estamos estudiando, que lo que también estamos estudiando en la lección 24, que lo más importante es el Segel. ¿Por qué? Porque el que tiene conocimiento lo tiene todo. El que no tiene conocimiento, ¿qué tiene? Entonces es muy importante también pedir por las cosas pequeñas, pero no nos engañemos a nosotros mismos. Dice Rabbi Meir Alcabaz a través de la lección 24. Si nosotros tenemos Segel, tenemos conocimiento, podemos tenerlo todo, todo lo físico. Y puede que tenga todo lo físico o muchas cosas como tenía Esaú, que Esaú le dijo a Jacob, yo tengo mucho, en cambio Jacob le dijo, yo tengo todo. Y Jacob tenía mucha riqueza. Entonces, cuando nosotros tenemos sabiduría, podemos llegar a ser como el rey Salomón, que fue el hombre más rico del mundo, tenía todo. ¿Pero por qué? Porque le pidió a Hashem sabiduría. Entonces, a media hora de pedido, es muy indicado dedicarla a pedirle sabiduría, o sea, a poner, por ejemplo, lo que estudiamos ahora en esta reunión, esa media horita, ponerla en palabras de plegaria, o sea, de Itbodedut, que no me confunda con la plegaria escrita, porque en la plegaria escrita no hay ningún libro escrito que contenga lo que estamos estudiando nosotros en este momento. Entonces, yo creo que esa es como la práctica. Esa es la práctica, eso es así. Pero no nos desanimemos. Yo solamente hago 15 minutos de Itbodedut. Entonces haga 5 minutos de gracia, 5 minutos de introspección y 5 minutos de pedir por lo que está estudiando. ¿Qué más, muchachos? Don Lindman, doña Angie, doña Claret, doña Teresa. ¿O seguimos leyendo? En esta pregunta. Qué bueno que nosotros pudiéramos hacer acá me está preguntando nuestro amigo Gustavo, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y entendimiento? O sea, vámonos a lo simple, pues, a lo literal. Sabiduría es lo que leemos. Sí. La sabiduría es lo que dicen los verdaderos alquim. En este caso, el Rabarus. Sí. Esa es la sabiduría. Y el entendimiento es como nosotros entendemos eso que está diciendo él. Por ejemplo, por eso es tan bueno nosotros comentar, porque ya estamos aplicando el entendimiento. O sea, sabiduría es tal cual lo que dicen los libros, tal cual lo que dicen los rabinos, tal cual lo que dice Moisés, para ser más exacto. Sí. Entendimiento es como lo entiende uno, cada uno, el oído. Y conocimiento es la práctica, bueno, lo que estamos hablando de la práctica, el conocimiento. Por eso les digo, lo que les dije ahorita es porque tengo experiencia y así lo hemos hecho, sí, gracias a Hashem, que nos falta mucho, pero así lo hemos hecho, es el conocimiento, ¿no? Es que, muchachos, primero la gratitud, porque si no hay gratitud, dice el Rabar, y lo he puesto en práctica, primero la gratitud, el autojuicio, porque lo he puesto en práctica, y ese es el conocimiento. Entonces, la sabiduría es lo que dice tal cual los rabinos. Nosotros acá estamos, con el favor del Eterno, con los tres. Estamos escuchando lo que dice el rabino, que es lo que está escrito ahí en las páginas del libro que está leyendo Osman. Lo que nosotros escuchamos, que entendemos. Y la práctica, lo que cada uno, conocimiento, es lo que cada uno tiene, pues como ir poniendo en práctica. Daniel, y yo le sugiero algo, es que sería, bueno, no sería no, simplemente es un pensamiento mío, que pudiéramos hacer una práctica
Así, 2 minuticos, alguien que se encarga de dar gracias, otro que, y así hacemos la práctica, porque mire, créame, yo ya no me hace tanta traba el Iboedú, pero cuando yo empecé, uno patina y patina y patina, pero lo peor de todo es que no es capaz de levantar la mano para decir, oiga, es que a mí me está sucediendo esto, porque créame que así sea uno, la intención más plena de aprender, hay cosas que uno no las entiende, todavía no las entiende. Entonces, no sé si alguien tenga otra idea, pero me gustaría que pudiéramos hacer un momentico así, una vueltica entre todos los que estamos ahí, y usted nos dice, usted ora por tal cosa, y uno ora, y se va poniendo en práctica esa plegaria, que es traer de adentro, de lo más íntimo de uno, el agradecimiento a Dios, reconocerle que todo lo que tenemos es Él el que nos lo ha dado, no nos debe absolutamente nada, nada, nada. Somos nosotros los que día por día aumentamos nuestra deuda frente a Él. Entonces, no sé, me parecía en este momento eso. Rinman, arranque usted, bien pueda. Tiene la palabra. Gracias, Padre, gracias. Gracias por este momento tan maravilloso en que me permite estar con mis compañeros a la distancia en otras ciudades. Gracias por poder escuchar su voz, por poder sentir esa inmensa dicha de conocerte cada día más. Ese momento en que cada uno de nosotros pasa la página del libro para decir gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mis amigos. Gracias por la vida de Daniel. Gracias por todos y cada uno de ustedes. Gracias, bendito Padre. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Bien. Bueno, ¿alguien más? Así es. Sí, no está bien. Así es, a lo que le salga. Porque es que mire que ahí se dando cuenta uno que el mismo Iboedú es Hashem. Eso sí, porque es una autoanulación, es una autoanularse. Y por eso es que le quita uno el orgullo. De que, ay, yo qué sé tanto. Y cuando hablas con Hashem, es que decía el Rabarus decía que al principio él empezó y no sabía qué decir. Pero Rabbi Nachman de Brel les dice, si usted no tenga nada que decir, es muy bueno usted para ante Hashem. Y bueno, este es mi Iboedú y no dijo nada, eso es muy bueno. Y no dijo nada. ¿Qué hacía el Rabarus? Ay, gracias a Hashem que ya pasó otro minuto. Y al otro minuto, ay, gracias a Hashem que ya pasó otro minuto. La fluidez. Y también rezar por rezar. Rezar por rezar. Es que por eso es que es algo personal, es algo personal. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Hay gente que tiene más don de la palabra, don Dilman. Yo sé que el hombre desde muy joven es vendedor y tiene ese don de la palabra. Por ejemplo, yo no tengo ese don. Yo no sería capaz de aquí ponerme a hacer eso. Pero ese es el objetivo, soldados. Ahí sí toca como soldados, y a cada quien va a lo suyo y hace su Iboedú, así sea que hace callado, o así sea que se le abra una fuente de palabras y cosas, pero ahí es bacano, es chévere, pues es bonito entender que eso es Breslev, o sea, Breslev es entre Hashem y cada uno. Uno no se mete mucho en eso. Eso también es una diferencia que tiene Breslev con el resto de las vertientes, de que uno no va a poner aquí a decirle, don Gustavo, Lo hizo mal. Dígame a ver cómo hizo su Iboedú. No, ninguno nos metemos en eso. Eso es también algo que es muy sagrado, el libre albedrío de la persona, porque uno no sabe lo de nadie. Entonces, me acuerdo de una, porque hay otras vertientes de la Hasidut, del judaísmo, que reprenden a las personas y le dicen, vea, usted tiene que hacer las cosas así, así, así. En Breslev no. Y me acuerdo de una anécdota, pues de una historia de Rabbi Levi Yitzhak Bender,
Él era muy fuerte y él hablaba muy fuerte, pero él no, o sea, él veía que alguien estaba equivocando y lo que él hacía, o sea, unos jóvenes, por ejemplo, llegaban unos jóvenes ahí y eran por ahí fumando marihuana, por ahí con las viejas, y no les decía nada, pero les hablaba de la pureza y los animaba, les hablaba cosas que ellos se entusiasmaran por seguir esos lineamientos, pero no los regañaba, no los reprendía. Sí, pues ahí me perdona ahí pues la simpleza, pero sí, así. Es claro el mensaje. Sí, entonces sí. Y así se tiene que educar a los hijos. Aconsejarlos y no regañarlos. Darles amor y así. Mire lo que dijo el Rabarus de la vida del Rambam. El Rambam cuando era chiquito mantenía por ahí tirando charco en el río, cogiendo naranjas con los amigos, no le gustaba estudiar Torah. Y que llegó y que le dijo el papá, aquí se estudia Torah. Y si usted no estudia Torah, aquí no puede vivir porque aquí es de Torah. Y que el Rambam se voló y se fue de la casa. Claro. Y por ahí lo acogió un gran sabio, un gran erudito de Torah, un gran sadik. ¿Y qué hizo? No, los llevó a dormir y no le preguntó nada y no decía nada. Simplemente cogió muchachos como de su edad que pudiera estudiar Torah con él. A los poquitos años ya estaba estudiando Torah de Jabruta con el gran Sadik. Y cuando llegó a la casa donde el papá, como a los 16 años, como 8 años después, que nos cuenta, está en la última charla del rabino Shalomar, porque la semana pasada fue la celebración de la elevación de los Man Rambam. Sí. Él se le reveló, después de que el papá lo vio como un gran erudito de Torah, y le dijo, vea, yo le ofrezco a mi hija para que el papá, que era el rabino del pueblo, el gran rabino, que lo había dicho, aquí se estudia Torah, y si no estudia Torah, lo reprendió. Y él se voló, y se volvió un gran erudito de Torah que el único que le entendía era el papá. Se puso a hacer una charla en la sinagoga, y porque fue con una carta de recomendación pues del gran Sadik, que había estudiado ya 8 años con él, y el papá le dijo, yo le ofrezco a mi hija para que se case con ella, y el Rambam le dijo, no, porque es que en la Torah dice que no se puede casar con la hermana, que eso es adulterio. Y ahí fue que se reveló, y entonces, ay, ¿cómo así, hijo mío? Mira qué alegría la del papá. Y no, pues, perdóname, no, ¿cuál perdón? Yo no tengo nada, todo bien. Simplemente haga un libro, una carta, donde aliente a la gente a tratar con amor a los hijos que no estudian, a los hijos que les gusta coger naranjas y tirar charco en el río, y que no les gusta la Torá. Haga una carta que uno tiene que tratarles con mucho cariño, así uno diga, que zángano, que no hace nada, y la diga, no, tiene que tratarlos con mucho amor y con mucho cariño, porque la carta del Rambam. Entonces es muy bonito decir, el Rambanero que volvió, más dicho, sí, y no le gusta y no coger naranjas y tirar charco en el río y hacer sancocho. Era un rebelde. Era un rebelde, era muy rebelde. Sí, claro, una persona, pero con amor lo cogió. Es que el amor fue más que un regaño, digo yo. Claro. Porque hay padres que se equivocan mucho con los hijos. Eso pasa en la vida real también. Un padre que con mano dura los hijos se han enderezado, antes al contrario, entre más mano dura se rebelan contra él, pero si les da amor y les aconseja, más. Ahí sí, cambian más rápido. ¿Alguien más quiere comentar algo? Cortar. Shalom, shalom a todos. ¿Cómo están ustedes? Shalom. Deseándoles todo lo Gracias bueno a y Dios. todo lo mejor. Todo lo bueno. Adelante. Bueno, sí, con respecto a lo que dice Don Lindman, y pues colocándolo en práctica, quiero dar gracias al eterno Dios Todopoderoso por todos los
cariños que nos da cada uno, esos cariños, esos abrazos, todos esos momentos difíciles, todos esos momentos a veces de preocupaciones, todos esos momentos en que nos fortalecemos en Él, porque Él es el que pone todo eso para darnos esa fortaleza que necesitamos, de que todo no puede ser dulce, también hay momentos que aparentemente son amargos, pero que cuando vemos y ya ha pasado esa prueba, realmente nos ha librado de grandes tristezas y lágrimas. Entonces yo quiero agradecerle a Dios Todopoderoso por eso. Ese era mi agradecimiento. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Claret. ¿Y que cerramos ya? Sí, comentarios, preguntas. Sí, sí, sí. Quedamos ahí en la página 40. Por favor de Dios, la próxima semana continuamos ahí. Con la ayuda de Dios el viernes también, ¿cierto? Sí, con el favor del Eterno el viernes. Muy contento de estar otra vez reunidos, gracias a Hashem, que lo extrañamos mucho. Gracias al Eterno. Adiós. Entonces, hágale, mano. Le damos gracias a Dios por permitirnos conectarnos con los verdaderos sadí de la generación, el Rabino Shalom Mar y sus enseñanzas, también por podernos conectar con el sadí verdadero, cimiento del mundo, manantial que fluye, fuente de sabiduría, Rabino Armand de Breles de bendita memoria, hijo de Simjai de Feige, que su mérito proteja a todo el mundo. Amén. Al pueblo de Israel, a todo el mundo, también a nosotros, a todos los breleveros. Amén. Amén. Dios nos permita ver que estamos muy lejos de la plegaria, que nos ayude a acercarnos a Él y que nos ayude a hacer plegaria por lo que estudiamos, por cada cosa pequeñita que estudiemos, que hagamos la plegaria, que le pidamos a Dios que nos ayude a entender lo que estudiamos, que llevemos a la práctica las enseñanzas, de a poquito y de a poquito. Amén, amén. Amén. Chao. Shalom. Shalom. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Mismo.